Un torbellino de disputas se avecina tras la partida de Paquita, la del barrio, pues su herencia podría desatar una feroz batalla legal. Sin testamento conocido, su fortuna estimada en millones está rodeada de incertidumbre, y su hija adoptiva, Marta Elena, podría quedarse con todo. La tensión entre los herederos ya se siente, alimentada por rumores de favoritismos, documentos ocultos y posibles maniobras legales. Sin embargo, ahora que su voz ya no retumbará en un escenario en vivo, mucha atención se centra en cuestiones mucho más terrenales. ¿Qué bienes concretos dejó? ¿Cuáles eran sus empresas? ¿Dónde estaban sus inversiones? Si es que las había, ¿y cómo se va a resolver el tema legal de su herencia? Cuando alguien parte sin testamento, es bien sabido que la ley mexicana determina la división de los bienes entre los descendientes directos, a menos que aparezca un documento válido en el que se especifique lo contrario. Paquita siempre tuvo una relación compleja con el dinero. Amaba su oficio, subirse al escenario, complacer a su público, pero a su vez, recelaba de la acumulación de bienes. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les dejaría nada, espetó ante cámaras y micrófonos, en lo que muchos interpretaron como un golpe certero a sus propios hijos. Semejantes palabras generan hoy en día un terremoto de hipótesis. ¿Acaso gastó gran parte de su fortuna? ¿Acaso mintió y sí posee cuentas bancarias abultadas? ¿Será que dejó algún seguro o fideicomiso que, por discreción, nunca reveló públicamente? La cantante tuvo 3 hijos: Miguel Gerardo, Marta Elena y Javier Gerardo. Durante mucho tiempo, se creyó que cualquiera de ellos sería el heredero natural de todo lo que Paquita poseyera al morir. Total, es lo que dicta la lógica cuando alguien tan famoso y trabajador logra amasar una cantidad importante de bienes. Pero Paquita, desafiante como siempre, puso sobre la mesa la carta más incómoda. No deseaba dejarles nada. La pregunta que muchos se hacen es, ¿lo decía de verdad o solo lanzaba un dardo venenoso para espantar a la prensa y a los buitres que se alimentan del escándalo? La respuesta no la sabremos hasta que los procesos legales se desarrollen por completo. En la ley mexicana, la figura de hijos desheredados no es tan simple, pues sin un testamento que lo avale, ellos seguirán siendo los beneficiarios principales de sus bienes. A menos que Paquita hubiera redactado algún documento legal donde especificase claramente que no quería que esos hijos recibieran nada, resulta casi imposible que se cumpla su aparente voluntad de dejarlos con las manos vacías. Sin embargo, la relación entre Paquita y sus hijos nunca fue fácil. En múltiples ocasiones, la propia cantante llegó a confesar que su carrera la había consumido por completo, y que las desilusiones amorosas la habían forjado como un ser receloso y algo distante. Se decía que a uno de sus hijos no le gustaba aparecer en público, que prefería tener un perfil más bajo, mientras que otro estaba mucho más cercano a la artista, sobre todo durante sus últimos años de vida. Pero nadie sabe a ciencia cierta cómo estaban los lazos familiares en las semanas previas a la muerte de la famosa cantante. Lo que sí se ha filtrado es que durante el velorio, realizado la noche del 17 de febrero y la madrugada del 18 de febrero, no hubo ese ambiente fraternal que uno esperaría en un momento de tanto dolor. La prensa, siempre hambrienta de titulares, captó señales de distanciamiento entre los hijos. Al parecer, Marta Elena, la hija adoptiva, se quedó en la planta baja de la funeraria, mientras que Iván Miguel y Javier Gerardo se instalaron en el piso superior, evitando el contacto e incluso la mirada mutua. ¿Se trató solo de un distanciamiento temporal producto del shock? ¿O es que ya se percibían los primeros indicios de una batalla legal por la herencia? Un reconocido periodista de espectáculos, Javier Seriani, aseguró en su canal de YouTube que la tensión familiar era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Los hermanos no se hablaban, ni siquiera para darse el pésame. Quien manejaba las finanzas de Paquita, según se ha dicho repetidas veces, era Marta Elena, y esto habría generado un creciente descontento en los otros 2 hijos. ¿Hubo malos manejos? ¿Hubo favoritismos? ¿Se desvió dinero? ¿Se firmaron cheques a nombre de Marta Elena? Las conjeturas crecen como una bola de nieve y amenazan con convertirse en una avalancha de acusaciones. La sombra de las batallas por herencias entre las familias de grandes artistas no es nueva en México. El mismo Javier Seriani se atrevió a comparar la situación con la agria disputa que se desató tras la muerte de José José, el príncipe de la canción. En esa ocasión, sus hijos pelearon por los derechos de las regalías, por las pertenencias personales,
y hasta por la voluntad del cantante. Todo ello en un circo mediático que duró meses, si no años. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿será que con Paquita, la del barrio, vamos a presenciar otra guerra similar o incluso más descarnada? ¿Podría pasar? Sobre todo considerando lo explosivo del carácter de la propia Paquita y las tensiones familiares que ya han salido a la luz. Imaginen las escenas de una telenovela. Los hijos solicitando la apertura de los testamentos ante un notario, cada uno con su respectivo abogado, esgrimiendo argumentos legales y acusándose mutuamente de aprovecharse de la artista durante sus últimos años de vida. La prensa, por supuesto, estaría allí, capturando las lágrimas, las confrontaciones y cada palabra mordaz. No olvidemos que Paquita tuvo una faceta empresarial. Llegó a tener su propio bar en la Ciudad de México, llamado Casa Paquita, que en su momento fue muy popular. Aunque cerró sus puertas hace tiempo, el edificio sigue en pie, y se cree que podría ser un activo de valor considerable, tanto por la ubicación como por el simbolismo asociado. ¿Quién se quedará con ese inmueble? ¿Se convertirá en un museo dedicado a la cantante o un sitio de peregrinación para sus fanáticos? ¿O, por el contrario, alguno de los hijos lo pondrá a la venta, generando todavía más controversia? Sin un testamento claro, la repartición de bienes puede tornarse compleja. Documentos antiguos, firmas, cuentas bancarias dispersas, propiedades registradas a distintos nombres. Todo eso puede salir a relucir. Podríamos encontrarnos con testimonios de exrepresentantes, contadores e incluso con facturas que demuestren que la fortuna de Paquita no era tan grande, o al contrario, que había más dinero del que ella misma divulgaba. Mientras todo este remolino legal se avecina, conviene recordar la esencia de Paquita, la del barrio, y cómo su historia personal estuvo marcada por la adversidad. Desde pequeña se vio obligada a trabajar en un registro civil, labor que la llevó a conocer a Miguel Gerardo Martínez, el primer hombre que la decepcionó profundamente. Estaba casado con otra mujer, y Paquita, ingenua, había confiado en él como si fuera su salvación. Cuando descubrió la doble vida de su pareja, el mundo se le vino encima. Después vendría Alfonso Martínez, su segundo esposo, quien la acompañó durante muchos años, pero que también la sumió en la desesperanza cuando la traicionó con una mesera. El dolor, la rabia y la frustración se convirtieron en los ingredientes de su explosiva manera de interpretar la música. Recordemos el episodio que se convirtió en un mito dentro de la carrera de Paquita. Un domingo, después de haber desaparecido un viernes sin explicaciones, Alfonso regresó al local donde Paquita trabajaba, y ésta, llena de furia, volteó a verlo mientras cantaba uno de sus boleros, y le lanzó la frase que definiría el resto de su vida artística. ¿Me estás oyendo, inútil? Desde entonces, esa frase se volvió su sello personal. La fuerza de Paquita se reflejó en cada escenario que pisó. No había tarima, por más grande que fuera, que no pudiera llenarse con su presencia. Subía a cantar ataviada con vestidos de lentejuelas, a veces con un ceño fruncido y un micrófono apuntando directo al corazón de sus oyentes. Allí descargaba su venganza lírica contra los hombres infieles y hacía llorar a quienes recordaban sus propias heridas. Supo trascender fronteras. Se presentó en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Su imagen de mujer implacable la acompañaba a todas partes, y así se convirtió en la guerrera de los boleros, la destruye hombres, la que, con un humor agrio, se atrevía a desafiar los convencionalismos del género ranchero. No es de extrañar, pues, que su muerte despierte tanto interés. Era un personaje de un carisma rudo, incisivo, y por eso mismo encantador para una gran parte del público. Mujeres de varias generaciones se veían reflejadas en sus canciones. Hombres se sentían agredidos o señalados por sus letras, pero igual la escuchaban con morbo, curiosidad o incluso con admiración. En sus últimos años, la salud de Paquita, la del barrio, había decaído. Sufría de neumonía, trombosis pulmonar y un intenso dolor en el nervio ciático que la obligó a presentarse en silla de ruedas en más de una ocasión. Además, se informó que padeció una infección bacteriana en el estómago, y debido a los entornos llenos de humo de cigarro en los que pasó gran parte de su carrera, sus pulmones quedaron muy resentidos, obligándola a valerse de un tanque de oxígeno en presentaciones y fuera de ellas. A pesar de todo esto, se resistía al retiro. Quería morir cantando, decía. Su última gran aparición estelar sucedió en 2021, en los premios Billboard,
cuando recibió un homenaje al lado de Bad Bunny, el superastro del reggaetón. Fue un instante mágico que mezcló generaciones y dejó en claro la influencia que Paquita había tenido en la música popular y en la cultura latina. El momento cumbre de esa velada fue cuando Bad Bunny, admirado y un tanto intimidado, le ajustó el micrófono. Ella, con su típico sentido del humor punzante, le soltó el famoso inútil, provocando la risa de toda la audiencia. Claro, nadie pensó que apenas unos años después, en 2023, estaríamos hablando de la repartición de su herencia, de conflictos entre sus hijos y de la incertidumbre sobre quién, si alguien, se quedaría con sus bienes. Según los reportes del funeral, la atmósfera estuvo cargada de tensiones. No es que la muerte de Paquita no haya conmocionado a los hijos, sino que existía ya un trasfondo de recelos y resentimientos acumulados. Recordemos que Marta Elena fue adoptada, y se dice que Paquita tenía una relación muy cercana con ella, al grado de permitirle manejar sus cuentas y sus ingresos. Este nivel de control podría haber causado recelos en los hijos biológicos, quienes sentirían que su madre estaba siendo manipulada o que no se les daba un trato equitativo. El periodista Javier Seriani relató cómo los hermanos mayores se mantuvieron en el piso superior de la funeraria, sumidos en un hermetismo que los llevaba a ignorar la presencia de Marta Elena, mientras ella permanecía en la planta baja, recibiendo el pésame de los asistentes y atendiendo algunos detalles del velorio. No hubo abrazos entre ellos, ni un intercambio de palabras al momento de que el féretro fue cerrado. Tampoco se les vio tomarse de la mano en ningún punto de la ceremonia. Todo parecía indicar que la fractura era profunda, y según Seriani, esta ruptura podría agravarse a medida que se revelen o se diluciden las condiciones de la herencia. Se comenta que las disputas se dispararán al momento de comprobar quién estuvo a cargo de la administración de las cuentas. Si Marta Elena ejercía un control total, podría alegar que cierto dinero ya pertenecía a ella, o que lo que quedaba en las cuentas era fruto de su trabajo al lado de Paquita, y no propiamente una herencia. ¿Podría esto desencadenar una denuncia por desfalco o apropiación indebida? Es una interrogante que no pocos están planteando en las sobremesas y en los foros de chismes virtuales. Paquita, la del barrio, no fue la única que sufrió engaños y traiciones. Se dice que uno de sus hijos se involucró en escándalos sentimentales, que hubo pagos para callar a exparejas que amenazaban con revelar intimidades. No se sabe si esto es verdad o mera especulación. Pero lo cierto es que el morbo alrededor de la figura de Paquita ha propiciado la generación de todo tipo de historias. Durante sus últimos meses, algunos fans creían que Paquita podría casarse en secreto con alguien que la cuidaba en su enfermedad. Otros aseguraban que ella nunca confió lo suficiente en los hombres como para dar el sí otra vez. Nada está confirmado, pero la duda está ahí. En la prensa de espectáculos, cualquier rumor se convierte en un posible titular escandaloso. ¿Y si hubiera un matrimonio secreto que anulara los derechos hereditarios de los hijos? ¿Y si resultara que Paquita dejó una parte de su fortuna a alguna fundación benéfica dedicada a ayudar a mujeres maltratadas, en lugar de a su propia familia? Son posibilidades que varios medios han comenzado a barajar, siempre buscando la nota que cause mayor impacto y controversia. Retomando las explosivas declaraciones de Paquita en agosto de 2023, cuando dijo: «No tengo testamento ni ganas de hacer uno. Si tuviera dinero me lo gastaría en vida y no les dejaría nada». Es inevitable preguntarse si de verdad esa era su voluntad firme, o solo un exabrupto más. Paquita era una mujer de carácter fuerte y lengua afilada. Nada le costaba decir algo polémico para sacudir a la prensa. Cabe la posibilidad de que, con el tiempo, haya cambiado de opinión y sí haya redactado un testamento en secreto, asesorada por algún abogado. Si eso fuera cierto, podría salir a la luz tarde o temprano. Si, por el contrario, nunca puso nada por escrito, el escenario se complica. Muchas personas cercanas a la artista podrían intentar demostrar que tenían algún tipo de relación especial con ella, esperando obtener un pedazo de la fortuna. También se ha dicho que Paquita pensaba en la idea de un testamento que destinara parte de sus bienes a organizaciones que luchan contra la violencia de género. De haberlo hecho, habría sido una jugada coherente con su mensaje musical: defender a las mujeres engañadas y oprimidas. ¿Existe tal documento? Nadie lo sabe con certeza, por ahora todo son especulaciones. No olvidemos que Paquita era un torbellino en el escenario, pero en la intimidad podía ser una persona vulnerable.
quienes tuvieron la oportunidad de convivir de cerca con ella, han descrito momentos en los que la artista se quebraba en sollozos por las traiciones que había vivido. La crudeza de sus canciones era el reflejo de un corazón lastimado, no solo una estrategia de marketing. Esta dualidad entre la fuerza que proyectaba frente a su público y la fragilidad de su vida personal podría haber influido en sus decisiones sobre el dinero y la herencia. Tal vez, en el fondo, deseaba proteger a sus hijos y, al mismo tiempo, temía que el interés económico los alejara del verdadero amor hacia ella. De igual forma, se rumora que durante sus últimos días, Paquita mostró arrepentimiento por algunas ofensas contra los hombres. La verdad es que no hay testimonio claro que avale esto. El mito de que, en su lecho de muerte, se disculpó con los inútiles que tanto había despreciado, suena más a un cuento melodramático que a un hecho real. Nadie puede confirmarlo, y la cantante no dejó declaraciones grabadas sobre ello. El fallecimiento de Paquita, la del barrio, supone además una sacudida para la industria musical. Con su carácter explosivo y su estilo inconfundible, se había convertido en una especie de marca registrada. Su partida deja un vacío que difícilmente será llenado por otra figura. Algunos artistas se han pronunciado al respecto, lamentando la muerte de la cantante y aprovechando para recordar anécdotas de conciertos y colaboraciones. Cantantes como Lupita D'Alessio, Ana Bárbara, Alicia Villarreal e incluso personalidades más jóvenes del género urbano han rendido homenajes en redes sociales. La gran pregunta es si alguna de estas estrellas intentará proponer un concierto tributo cuyos fondos se destinen a la familia o a organizaciones benéficas. Sería un bello gesto, pero al mismo tiempo podría encender más debates. ¿Quién administrará esos ingresos? ¿La hija adoptiva, los hijos biológicos o un albacea independiente? Esto puede convertirse en otro punto de discordia si la familia no se pone de acuerdo. Nadie quiere que un homenaje público se transforme en un ring de boxeo legal, donde cada bando acuse al otro de fraude. La fanaticada de Paquita, la del barrio, está dividida. Muchos lloran su partida y la extrañan profundamente. Otros se muestran escépticos ante la versión de que ella no quisiera dejar un centavo a sus seres queridos. Dicen que su ídolo no podía ser tan dura, que seguramente fue una broma o una exageración de la prensa. En las redes sociales hay grupos dedicados a la memoria de Paquita, donde se comparten videos de presentaciones legendarias, entrevistas donde la cantante hizo temblar a reporteros con sus respuestas irónicas, y por supuesto, mensajes de condolencia mezclados con indignación. Indignación porque la muerte de Paquita ha servido para explotar, un morbo que muchos consideran irrespetuoso. Pero en el mundo del espectáculo, la línea entre el tributo sincero y el oportunismo es muy difusa. Los seguidores más fieles aguardan con ansiedad noticias oficiales sobre el destino de los restos de Paquita, su lugar de entierro, o si fue incinerada, y si se planea erigir una estatua o un mausoleo en su honor. Otros, en cambio, se interesan más en seguir el drama de la posible lucha familiar, ansiosos de enterarse de la próxima bombita periodística. La cronología de los últimos días de vida de Paquita, la del barrio, sigue siendo un tanto confusa. Se sabía que estaba delicada de salud, que dependía del oxígeno y que los médicos le habían recomendado reposo absoluto. Aún así, la artista dio entrevistas donde, aunque más demacrada, mantenía su humor ácido. Nadie imaginaba que ese 17 de febrero, su luz se apagaría para siempre. Algunos medios especulan que hubo negligencia por parte de su entorno cercano. ¿Por qué permitieron que siguiera presentándose, aunque fuera en silla de ruedas, si su condición era tan crítica? ¿Acaso se buscaba seguir explotando el último aliento de la cantante para generar ingresos? Estas acusaciones podrían resonar con fuerza en los próximos meses, sobre todo si uno de los hijos decide demandar a otro por lucrar con la madre enferma. Tampoco faltan las teorías conspirativas que apuntan a un manejo turbio de la enfermedad, argumentando que Paquita pudo haber tenido acceso a cuidados más avanzados y que alguien prefirió ahorrarse los gastos. A pesar de todo el ruido mediático, hay algo que permanece incólume: el recuerdo de las canciones de Paquita, la del barrio. Esas piezas musicales son más que melodías, son testimonios de una época y de la condición de muchas mujeres que vivían relaciones tormentosas. Cantantes como Alicia Villarreal han expresado su desconcierto. No sabía que Paquita no les quería dejar nada a sus hijos. Me sorprende. Ella siempre fue muy franca, pero yo pensé que era parte de su personaje, dijo Villarreal en una entrevista reciente. Por su parte, Ana Bárbara afirmó sentirse muy triste
de ver cómo la prensa se ensaña con la familia en este momento y destacó el gran legado musical que deja Paquita. Otros, como Lupillo Rivera, comentaron que en el regional mexicano es común que haya disputas familiares cuando un cantante muere. Citó el caso de Jenny Rivera, cuya herencia generó tensiones en la familia. Es una pena que las cosas lleguen a ese punto, pero es lo que pasa cuando alguien famoso no deja claras sus voluntades por escrito, enfatizó. Mientras tanto, Bad Bunny tuiteó un mensaje conciso. Descansa en paz, leyenda. Gracias por tu música y tu ejemplo. Ri Paquita. Sus seguidores aprovecharon para recordar el instante en que el puertorriqueño la llamó reina en los Billboard, y cuando ella le espetó, en broma, inútil. Se ha rumorado que alguna televisora podría estar interesada en producir un reality show o un documental que siga de cerca a la familia de Paquita, la del barrio, mientras se resuelve el tema de la herencia. No sería la primera vez que la vida personal de un artista fallecido se convierta en material para el entretenimiento masivo. Dicho proyecto podría incluir testimonios de amigos, músicos que la acompañaron, ex-managers y gente del pueblo donde nació. Imaginen cámaras siguiendo a los hijos, registrando las discusiones, las demandas, las comparecencias ante notarios. Un circo mediático que, de concretarse, sería visto por millones de espectadores en México y otros países. Algunos consideran esto una falta de respeto a la memoria de Paquita. Otros creen que la propia cantante, quien en vida disfrutaba de la polémica y no temía llamar inútiles a los hombres, hubiera estado encantada de ser el centro de atención póstumo. Independientemente de cómo termine la historia de esta herencia, no cabe duda de que Paquita, la del barrio, deja una huella indeleble. Representó una época en que las mujeres empezaban a alzar la voz contra los engaños y el machismo sin tapujos. Su música fue grito y consuelo, su personalidad, un torbellino que no dejaba indiferente a nadie. El mensaje final de este suceso bien podría ser una advertencia para otras figuras públicas que, a pesar de tener gran riqueza, no suelen dejar sus asuntos legales en orden. También es una llamada de atención a todas las familias que dependen de la persona famosa, y que, al morir esta, se enfrentan a disputas desgarradoras que mezclan dolor, ambición y rencores del pasado. En las siguientes semanas, las instancias legales correspondientes podrían establecer si existe o no un testamento válido. De no hallarse ningún documento, los hijos de Paquita, Miguel Gerardo, Marta Elena y Javier Gerardo, tendrán derecho a los bienes que la cantante dejó. Sin embargo, la tensión entre ellos ya está marcada, y no sería extraño que el proceso se extienda por meses o años. Paralelamente, la prensa continuará hurgando en la vida de Paquita, en busca de cualquier detalle que pueda indicar la existencia de un testamento oculto. Algunos fans esperan, incluso, que se hallen cartas o grabaciones donde la cantante explique sus razones para no dejar nada a sus herederos. La posibilidad de un hallazgo así mantiene a muchos al borde de la silla. La última presentación en vida de Paquita, la del barrio, quedará inmortalizada en videos y en la memoria de sus seguidores. Sus canciones seguirán siendo reproducidas, y con toda seguridad, sus frases lapidarias continuarán marcando la cultura popular. En el imaginario colectivo, su figura permanecerá como la de una mujer que no tuvo miedo de alzar la voz contra la infidelidad y la injusticia. ¿Habrá reconciliación entre los hijos? ¿O se lanzarán a la yugular unos a otros en una pugna interminable por cada peso que dejó la cantante? ¿Surgirán personajes inesperados reclamando parte de la herencia en tribunales? ¿Veremos nacer un imperio de merchandising con la imagen de Paquita, la del barrio, aprovechando el tirón mediático? Solo el tiempo resolverá estos interrogantes, pero lo cierto es que la llama de la controversia está más viva que nunca.